Nos encontramos con un encuentro muy personal con el excelentísimo embajador Carlos López y dialogábamos principalmente sobre las iniciativas que se llevan a cabo en el sector principalmente salud, pero también social en el estado del Ecuador. Y hablábamos, embajador, principalmente de los hospitales que son los que suministran la ayuda a aquellas personas que padezcan de enfermedades catastróficas. Y me gustaría que usted identificara cuáles son esos pasos que se dan cuando una persona sufre esta enfermedad principalmente. Una vez llegan al hospital, ¿cómo se maneja el hospital? En dado caso de que necesite algún tipo de herramienta con la que no cuente ese hospital, ¿a qué recursos son los que va directamente para poder obtenerlos? En primer término, la persona víctima de una enfermedad catastrófica, desde su lugar de origen, es remitido a una de las 3 principales ciudades ecuatorianas, cuyos hospitales estatales tienen los medios más adelantados y adecuados para atenderlo, en Quito, Guayaquil y Cuenca. Hospitales de medicina general, o el caso del Hospital Vaca Ortiz en Quito, para niños, para menores de edad. Si acaso allí no se encontrara, sea por cantidad o por la delicadeza de la enfermedad, se acude al sector privado médico ecuatoriano. Y de no haber allí, mediante convenios en el exterior, el Estado sufraga el desplazamiento tanto del enfermo cuanto de un familiar que acompañe durante todo su proceso de revisión, de exámenes y de curación en el exterior. Tenemos suscrito convenios con varios países y con varias instituciones fuera del país. Es decir, que el Estado de Ecuador busca todas las alternativas que pueda tener para poder suministrar este tipo de ayuda a los posibles padecientes de estas enfermedades. La Constitución del año 2008 establece esa garantía para los ecuatorianos y la obligación del Estado para atender. A mí me llama la atención principalmente el hecho de los acuerdos que se tienen con instituciones en el exterior. Es decir, usted ha mencionado acuerdos que se tienen con Colombia, si no me equivoco. ¿Qué tipo de instituciones, con qué tipo de instituciones se llevan a cabo estos acuerdos? Es decir, ¿son instituciones del Estado, o sea, de otro Estado extranjero, o son instituciones de carácter privado, no gubernamental? ¿De qué tipo de instituciones estamos hablando? Usualmente ha sido de gobierno a gobierno e instituciones de esos estados. Por ejemplo, en la Santa Sede es quizás el Hospital del Divino Niño Jesús, el más conocido, el que ha atendido quizás al mayor número de pacientes menores con enfermedades catastróficas en el caso ecuatoriano. En Colombia tuvimos casos que han sido atendidos por un hospital en Bucaramanga. Es decir, se busca a través de estos convenios no solo la asistencia propiamente dicha, sino la calidad, la especialidad en función de cada paciente, la posibilidad de su curación en el hospital específico para su caso. ¿Existe algún tipo de institución que pueda monitorear cuán eficiente o si se está llevando a cabo de manera correcta esta iniciativa? El PPS del MIES, es decir, el Sistema de Población de Control de los Sistemas aplicados a la población en estado de vulnerabilidad del Ministerio de de Inclusión Económica y Social, es quien tiene a su cargo todo el proceso e inclusive la evaluación. Y de hecho en las rendiciones de cuentas anuales de los respectivos ministerios aparecen cifras alentadoras en el sentido de que los esfuerzos del Estado ecuatoriano, en muchos casos, lamentablemente no en todos por el grado de avance de la enfermedad, se ha podido superar esos cuadros de crisis. En otros, lamentablemente, porque fue a destiempo o porque realmente la ciencia médica no pudo en el mejor hospital atender este tipo de padecimientos. Actualmente, de hecho, de acuerdo a los informes, son alrededor de 150, 170 mil personas que padecen este tipo de enfermedades en el Ecuador. ¿Esas son las personas que se les suple algún tipo de ayuda o son las que las padecen pero aún el Estado no ha podido suplir la ayuda en un 100%? Pero ahí pasamos inclusive a otro punto interesante del esquema ecuatoriano de salud que tiene que ver con la misión
Manuel Espejo, que es una iniciativa que es para ubicar los estados de discapacidad en sectores donde nunca ha habido presencia del Estado, en las áreas rurales particularmente de nuestro país. Es decir, no solo son enfermedades catastróficas, sino discapacidades en general. Y allí hemos encontrado realmente cuadros muy dolorosos de lo que ha significado históricamente la ausencia de salud en el Ecuador, y que hoy, gracias a este tipo de programas, estamos superando a velocidad muy rápida. Yo creo que es muy importante que no solo la población ecuatoriana, sino también nosotros podamos saber qué se hacen en los casos en los cuales se identifica una persona que padece una enfermedad catastrófica, pero probablemente ya sea a un nivel muy alto y no tenga muchas probabilidades. A lo mejor el programa o la iniciativa garantiza que el poco tiempo de vida que pueda tener esa persona lo lleve de una manera más llevadera, valga la redundancia, y que a lo mejor no sea postrado simplemente en una cama sin ningún tipo de medicamento. Es decir, que no se hagan los esfuerzos para perder o para no utilizar de manera adecuada los recursos del Estado, pero que sí que se lleve el poco tiempo que tenga de vida sea con un bienestar de nivel. Usted ha manejado un tercer punto muy importante, que es la parte de la calidad de vida. No solo es cantidad de vida, sino la calidad de la vida. Y eso precisamente persiguen los tratamientos de las enfermedades catastróficas. Es decir, en primer lugar, tratar de superar médicamente la dificultad, pero también hacer más llevadera la vida. Es decir, dar todo lo que está al alcance del Estado para contribuir a ese estado de buen vivir que llamamos nosotros, de bienestar, para que la persona que padezca esa enfermedad pueda hacer más llevadera su situación, y el entorno familiar, que es el primero afectado, dada la crueldad de lo que significa este tipo de enfermedades catastróficas. Se habla que el proyecto lo dividen de hecho en dos, usted está tocando este punto, y es que se le suple algún tipo de ayuda a veces a nivel familiar. Si se trata de hecho, como estábamos viendo en el video que usted nos ha mostrado, un proyecto que va dirigido a la familia como tal, por alguna situación de que más de uno padezca algún tipo de enfermedad catastrófica, o un programa dirigido ciertamente a la persona en específico. Aquí es fundamental entender que el núcleo humano es el primer afectado. La familia más íntima se mira afectada no solo en sus temas de subsistencia, sino de recreación o inclusive de preparación. Lo que se busca con este programa es esa inclusión a la sociedad, a lo que permite el convivir para que puedan desarrollarse y superar esta situación que siempre buscamos sea lo mínimo posible de afectación a la ciudadanía. Nosotros entonces nos vamos unos minutos a una pausa publicitaria y volvemos con una iniciativa un poco reciente, si le podemos decir así, porque tiene no más de unos 4 o 5 años, que es la Fundación Manuel Espejo, y con ella retornamos para que el embajador nos dialogue sobre la iniciativa que tiene.